¿Usted sabe qué son los sitios oscuros? ¿Usted sabe qué son los sitios negros? En inglés les dicen black sites, pero en realidad es una estela que ha dejado ese ímpetu por repartir justicia y democracia. Pero en realidad aquí se lo vamos a preguntar a nuestros analistas. ¿Esto es una máscara? El capítulo Afganistán está pasando y está pasando a otra cosa. Hay muchas preguntas que hacer y esto afecta a todo el globo, a todo el planeta. Vea usted por qué. Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido soy yo. Detrás de la razón. Comenzamos. Se abre la puerta de los separos, las jaulas frías donde encerraban a los que consideraban malos. Pero malos o buenos, asesinos o inocentes, muy lejos del juicio por derecho y muy cerca del secreto por ley, su ley. Porque según ellos, si se trata de terrorismo, se dan autopoder para hacer lo que sea. Son las celdas que hoy se pueden ver dentro de la que ni era cárcel ni juzgado, la base aérea de Bagram, abandonada por Estados Unidos. Y como ella, muchas, operantes aún, cárceles clandestinas, jaulas de la CIA, black sites. Como la de Abu Ghraib, en Irak. De impunidad o de buenas intenciones, pero lejos del proceso democrático que ellos mismos dicen profesar. Así abrieron Guantánamo. Nos contaron que era para perseguir terroristas, claro, pero lejos de la territorialidad de su propia ley. ¿Y ahora que se van de Afganistán? ¿Qué? ¿A los de Guantánamo hay que pedirles perdón? Si los talibanes eran los cómplices que protegían a Al-Qaeda, ¿ahora qué? ¿Cerrarán todas esas cárceles que existen, lejos del derecho y cerca de la impunidad? Esto que cuestionamos no es poesía ni denuncia idealista. Está fundamentado en el reporte del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre tortura, en el que se revela un sitio secreto con el apodo de Cobalto al norte de Kabul, donde la CIA aplicaba técnicas mejoradas de interrogatorio, el programa EIT, el lenguaje del 11 de septiembre para la tortura, sin autorización del gobierno. El programa EIT fue un fracaso colosal, excepto quizá para James Mitchell y Bruce Jessen, los dos psicólogos que crearon ese programa, copiado de la Gestapo. En 4 años, su empresa recaudó $81 millones solo del gobierno de Estados Unidos. El Senado concluyó que era ilegal y que además sus técnicas no aportaron ningún dato de inteligencia. Publica Foreign Policy. Hay un caso famoso de un taxista que se llamaba Rabani y que no tuvo juicio, se desapareció y su familia ni siquiera recibió el cadáver, imagínese usted. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted y más que nadie a usted. Ayer hubo un terremoto en México y íbamos a publicar el 7º capítulo de la serie, el documental de Afganistán, pero bueno, ya lo vamos a publicar, ya está allá arriba en la nube. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a 2 grandes analistas, usted lo conoce muy bien, usted los conoce muy bien. Francisco Javier Martínez, educado en los Países Bajos y con toda la formación para perseguir los dineros y las guerras. Muchísimas gracias, Francisco. Y Francisco Coloane, más que nadie, usted sabe que él estuvo dentro de las garras y la telaraña, como siempre le digo, de los que tejen
se jalan el poder en la ONU. Muchísimas gracias, Francisco Coloane, allá en Chile. Gracias a los dos. Comienzo contigo, Francisco Javier. A ver, ¿para qué todas esas celdas, esos sitios en negro? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con ellas? Adelante. Por desgracia, lo que se llama Estados Unidos, que yo lo llamaría corporaciones o gobierno de las corporaciones unidas, más que Estados Unidos de América, necesitan, el propio complejo militar industrial necesita de estas salidas fuera de la ley permanentemente, porque así se ha constituido desde la Segunda Guerra Mundial. Habéis indicado muy bien en la introducción cómo las sombras de Hitler, criminales de guerra nazis, están infiltrados y colaboran desde su origen en los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, primero en esa guerra contra el comunismo, y que no era solo contra el comunismo, contra el socialismo, contra todos los movimientos nacionales de izquierda, contra todos los movimientos soberanistas de independencia de izquierda, y ahí englobaban la guerra del comunismo. Tras el año 91 y la caída de la Unión Soviética, pues se tenían que inventar nuevas guerras para sostener al complejo militar industrial, y esas nuevas guerras se llamaba el contraterrorismo. Contraterrorismo que era alimentado el terrorismo por los propios que decían combatirlo, porque curiosamente de los nuevos amos actual del gobierno interino de Afganistán, hago referencia a Jairullah Jairhua, que ha sido nombrado ahora ministro de Información y Cultura en el gobierno, digo bien, interino, pues estuvo durante 12 años en Guantánamo y estuvo sometido a este formateo de la mente del torturado, de estos condicionamientos para hacerle vencer la voluntad y hacerle formatear su cerebro. Realmente curioso que ahora se rasguen las vestiduras condenando al gobierno talibán interino cuando está formado por gente formateada en Guantánamo. Eso para entrar. Y decir que ha sido un completo fracaso, como siempre, todos los experimentos, porque se basan primero en técnicas que ya utilizaban y además utilizaron a nazis, como he dicho, como Klaus Barbie Altman, un Schutzstaffel, es decir, un SS, que lo que hacía bien claro y sabía muy bien era hacer esos condicionamientos aversivos, esas técnicas de indefensión aprendida que hacían declarar como procesos inquisitoriales lo no realizado. Es decir, te condenaban a través de técnicas que luego, si da tiempo, veremos que son realmente la quinta esencia del mal, porque son ajenas a cualquier legalidad, ajenas a cualquier territorialidad y responsabilidad, porque encima son cobardes, no lo hacen en sus territorios, hay prisiones black sites de la CIA en Europa, ha habido en Europa, en Marruecos, en Israel, en América, en Centroamérica, y siempre con esta extraterritorialidad y está violando todas las leyes, eso sí, en nombre y defensa siempre de la libertad. La libertad no solo les queda grande, sino que es un insulto. Y cuando escuches a cualquier persona relacionada, porque luego veremos las últimas muertes que me han llegado, curiosamente, no sé por qué, parecía que supieran que iba a intervenir hoy en este programa, en muertes de una persona, de una familia que vivía en Calaveras, California, y que en febrero fueron asesinados. Era un expiloto de la CIA involucrado en el Irán-Contra, que se ha declarado por el Daily Mail que ha sido, y por todo el mainstream, que ha sido un suicidio. Este señor mató a su hijo, a su hija menor, a su perro, y luego se suicidó. Curiosamente, había sacado un libro de denuncia de Big Van Busle en que denunciaba que la amenaza a Bin Laden era una farsa y cuestionaba toda la versión oficial del 11S. Y días antes de su muerte había declarado ante conocidos y ante la propia prensa que iba a sacar un segundo libro más incisivo. Pues curiosamente, este señor
como su mentor y colaborador en la década de los 80, el narcotraficante de la CIA, porque en todo esto hay narcotráfico y muerte, Barry Seal, también murió en Baton Rouge, este hombre en el 86 en Luisiana, y también se dijo que era suicidio. Es decir, se utiliza a personas, como siempre, ciudadanos norteamericanos y ciudadanos de fuera de los Estados Unidos, se les acondiciona unos para matar, para que maten a otros, y luego cuando ya no son reutilizables o utilizables, se les mata incluso a su familia, aunque sean menores y sean inocentes. Simplemente eso, la CIA es el instrumento del terror, que si en vez de ir como van vestidos fuesen con el traje negro de la Schutzstaffel, de las SS, nos rasgaríamos las vestiduras, pero como dicen que hablan en nombre de la libertad y no llevan el traje negro y la calavera, pues curiosamente no nos rasgamos las vestiduras. Y para terminar esta primera parte diría, el presidente actual, el POTUS actual de los Estados Unidos, es un hombre de la CIA, y luego diré por qué. Gracias, Francisco. ¿Y no te da miedo decir todo esto? Es muy triste, ¿no? Porque hablando de Irán Contra y el narcotráfico, creo que utilizaron a un supernarcotraficante mexicano, Caro Quintero, en aquel momento para financiar justamente esas operaciones con las armas que iban a Irán en Nicaragua. Ahora sigo contigo, Francisco Javier. Francisco Coloane, un gran abrazo, gusto en saludarte. Hace mucho que no nos veíamos, es un placer que estés aquí. A ver, este es un monstruo de muchas aristas que pues se le puede tomar por todos lados. Yo solo pregunto. Yo me acuerdo de una conferencia de prensa de George W. Bush, el bebé, no el papá, que juraba y perjuraba que no, que Estados Unidos no torturaba y que no, para nada. Nos contaron un cuento totalmente equivocado. Adelante, Francisco Coloane, empieza por donde tú quieras, porque hay mucho que decir, por favor. Voy a empezar por lo macro, como empezó mi contertulio Francisco Javier, del tema ideológico y el tema instrumental, la metodología. El tema ideológico es un fanatismo anticomunista, antisoviético, muy perverso, que se instala en la era de Reagan. Y se instala para expulsar a los soviéticos de Afganistán. El error fundamental fue introducir técnicas terroristas, técnicas de guerrilla terrorista, por usar los dos conceptos, la guerrilla y el terrorismo, dentro de las escuelas coránicas en Afganistán. Yo trabajaba en la India y fui testigo porque estuve muchas veces en Afganistán. La India manejaba la oficina regional de, Afganistán estaba bajo la oficina regional de la India. Por lo tanto, yo participé, observé directamente la intervención soviética a pedido del gobierno afgano original, y también la participación soviética de la lucha contra el terrorismo, que ahí empieza. Los norteamericanos se introdujeron en las escuelas coránicas, en los madrasas, que llaman algunos. Yo le llamo escuelas coránicas, donde los adolescentes van a estudiar el Corán y a aprender y a incorporar, la filosofía islámica en su educación. Ellos intervinieron en estas escuelas coránicas introduciendo técnicas terroristas y técnicas de guerra terrorista. Y yo lo sé de viva voz porque los afganos reclamaron eso. El pueblo, la gente decía, no hay que hacer eso, porque eso es criminal. Y eso es criminal en contra del islamismo. Es prácticamente liquidar la concepción islámica de respecto a la paz, respecto a todo eso. Y eso lo he insistido. Yo tengo crónicas escritas en Argenpress 10 años atrás, que ya no existe esa página web, y lo dije en un blog de La Tercera, lo he dicho, está en la web. Ustedes pueden ver Escuelas Coránicas, Francisco Coloane, está esta introducción. En mi propio hogar de Nueva Delhi, yo albergué a un afgano que estaba en India haciendo una campaña en contra de esa actividad norteamericana. Yo, como funcionario de la ONU, no debería haberlo hecho, pero él era amigo de un colega de la ONU y conozco esto directamente, de la introducción de la técnica guerrillera terrorista en las escuelas coránicas. Para partir, esa es la parte instrumental del asunto.
y la parte ideológica, en el fondo, porque introducen un fanatismo anticomunista, antisoviético, que hoy día renace de nuevo. Si ustedes se dan cuenta de que los opositores a Biden de ultraderecha ponen el marxismo en sus bitácoras, en sus exposiciones, cuando hablan en contra de Biden, de que Biden está rodeado de marxistas. En Chile, el antisovietismo está absolutamente recuperado, ligado al comunismo, que supuestamente representaría también la candidatura de Boric, porque es apoyado por el Partido Comunista aquí en Chile. Y esto lo digo porque este programa lo ven chilenos, muchos chilenos. Entonces, Estados Unidos tiene en el Pentágono, yo estudié en Estados Unidos, estudié en la Universidad de Gainesville, de Florida en Gainesville, y donde la Florida es un estado estratégico. Por lo tanto, cuando tú dices que yo conozco un poco las alcantarillas del poder, sí, es verdad, yo no estuve en las decisiones del poder, pero yo vi las alcantarillas del poder, yo lo llamo alcantarillas. El Pentágono tiene una orientación muy clara, la lucha contra el comunismo no ha terminado con la Unión Soviética. Eso lo dijo Nixon y eso lo retoma muy bien Reagan. Y eso lo retoma también el resto de los presidentes de la República. Es decir, el comunismo tiene que ser erradicado como ideología. Ahora, vayamos al cómo, porque tu programa tiene que ver con el cómo y tiene que ver con la tortura, tiene que ver con los derechos humanos. El tema metodológico de cómo combatir el comunismo es la aberración, porque tú puedes combatir el comunismo y es legítimo. Yo puedo combatir el comunismo, puedo combatir el fascismo, puedo combatir el nazismo. El tema es cómo. El cómo sin violar los derechos humanos. Lo que ha estado haciendo Estados Unidos en este fanatismo ideológico anticomunista es transgredir las mínimas normas de respeto a la libertad de opinión y de derechos humanos, porque tú tienes la libertad de ser comunista e incluso puedes tener la libertad de ser nazi y de ser fascista. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista kantiano de la libertad individual. La única discrepancia que yo tengo con algunos regímenes de orientación de izquierda es que hay que tener la libertad de poder opinar. Bueno, más allá de eso, lo que hay que decir es la cuestión metodológica de la tortura, que tiene que ver con la infiltración y con la inteligencia. Bill Clinton privatiza los servicios estratégicos de seguridad del 95. 5 años después del desplome soviético, fue un gran error estratégico. Fue una especie de, no sé si el hombre estaría demasiado exaltado por otros problemas personales, estaba eufórico o con un problema de bipolaridad afectiva, por decirlo de alguna manera, Mónica Lewinsky, de que él privatiza prácticamente 1/3 de los sistemas de seguridad. Hay un paper de Smith que está en la web, donde critica precisamente. Pero dinero, ¿no? Dinero, al privatizar, dinero. Claro, es decir, aquí hay dos condicionantes que es muy importante. Uno es que al privatizar tú pierdes centralidad. Los servicios de seguridad estratégica tienen que ser centralizados y eso es muy caro. Eso es muy caro y también es penetrable, de todas maneras. Lo que sucede es que cuando se compartimentaliza en estamentos separados, a través de la privatización, se produce la competencia de los estamentos privados. Y ahí entra la corrupción. Entonces, ese proceso, ese caudal, ¿no es cierto?, no ha tenido una represa, no ha tenido una contención, no se ha detenido, lo abrió, digamos, con Reagan estaba cerrado apenas, porque ya lo irán contra Oliver North, era una apertura, porque Oliver North no era un oficial 100% burócrata, ya tenía su empresa él, montándola. Ahí empieza ya a abrirse el asunto con el Irán contra. Pero ya con Clinton y con Kosovo, invasión a los Balcanes, él abre el tema de la seguridad y el tema de la inteligencia en particular, que eso no hay que hacerlo. Por ejemplo, los países que hoy día tienen estabilidad interna, aún con regímenes autoritarios como China y Rusia, es porque su inteligencia está centralizada todavía. En el Reino Unido hasta cierto punto. En Francia, como sí, como ça. En Alemania está centralizado. Ustedes se dan cuenta que Alemania tiene muy poca penetración y muy poca infiltración.
Alemania controla internamente los brotes de terrorismo o de desestabilización. Si viene la desestabilización en Alemania, va a ser de tipo político, no va a ser de tipo, digamos, desestabilización violenta. Entonces, volviendo al tema metodológico, donde la hegemonía de Estados Unidos hasta puede incluso ser legítima, porque hay que entender desde el punto de vista de la ciencia política que tiene que haber un orden hegemónico a nivel global. Tú no puedes tener el sistema de la selva, porque si el sistema global es selva, y como dice un famoso militar británico del siglo antepasado, la jungla, la selva es neutral. Todos ganan y todos pierden. Por lo tanto, tiene que haber un orden hegemónico. Si ese es Estados Unidos, y lo digo como ex funcionario ONU, bien sea, pero que lo hagan bien, que manejen bien su hegemonía, que la Alianza Transatlántica maneje bien la hegemonía, que no la manejen como la han manejado en los últimos 30 años, en donde no se han desprendido del fanatismo anticomunista, que es el único elemento que los aglutina en términos de que China viola los derechos humanos, Venezuela viola los derechos humanos, Cuba viola los derechos humanos, y la libertad, y la libertad, y la libertad. Con ese discurso, que es compasivo, ¿no es cierto?, y atractivo, por otra parte, la metodología que utilizan para mantener esa hegemonía es la privatización de los servicios de seguridad y la ruptura completa de los límites respecto al respeto a los derechos humanos en hacer funcionar los aparatos de inteligencia y las operaciones de inteligencia. Yo no te voy a relatar, para terminar, no te voy a relatar lo que yo hice en Sudán, en Mozambique, en India, en Bangladesh, en Filipinas y en Afganistán, donde yo he estado. No puedo decirlo porque me pueden cortar la cabeza. Yo ya tengo más de 70 años. Es probable que yo no sea importante para que me corten la cabeza. Pero hay un dicho en inteligencia y en aparatos militares y en aparatos policiales. Si tú sacas mucho la cabeza, te la cortan. Ese es un dogma. No hay que sacar mucho la cabeza. Yo no la saco mucho. Lo único que digo es que la hegemonía de Estados Unidos puede ser hasta válida, pero háganlo bien. Los golpes de Estado, y lo he dicho aquí en Chile, pueden ser hasta justificados, pero aquí se les ordenó el golpe de Estado. Los militares chilenos fueron imprecisos, desordenados y mataron a mansalva, abiertos. No tenían buena información y como fueron influenciados por el gobierno de Kissinger, de Nixon y Kissinger, que no eran precisos, porque en este tema de la metodología, Roberto y colega Francisco Javier, perdona que me alargue, en la metodología fundamentalmente hay que ser preciso. Y tú, Roberto, como periodista lo sabes. El periodista que se equivoca mucho le cortan la cabeza, tú sabes eso. En inteligencia tú no te puedes equivocar nada. Tú tienes que estar con el objetivo preciso. A ver, si te equivocas, Francisco, lo que me estás diciendo ahí es que ahí entonces... acabo, sí. Sí, acaba. Adelante. Lo que me estás diciendo es que entonces a partir de Clinton le dan carta abierta pues a todos los amigos, amigazos y empresas y empresitas y empresotas pues para que con el estandarte de la libertad y con la ley pues hagan lo que quieran, ¿no? Pero ¿es error? O sea, déjanoslos claro, ¿es un error o es también con el objetivo de que, bueno, pues así todas las empresas privatizadas de que hacen justicia e inteligencia, lo que sea, pues los tengo siempre peleándose unas contra otras, o al contrario, se puede infiltrar el enemigo y todos los enemigos y todos están dentro, es una maraña de corrupción que nadie entiende ni ellos mismos pueden controlar? Mira, la película Haywire, Agente Secreto de Steven Soderbergh, es un manual de coaching en inteligencia. Soderbergh es el intelectual más genial que tiene Estados Unidos hoy día, más inteligente que Gates, más inteligente que... El simple hecho de banalizar la tortura, hacer series de televisión como la que he dicho, Agente Jack Bauer, y ponerla en la serie 24 horas... pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase.
toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!